Hola a todos, bienvenidos. Eh, Estamos en la asignatura de Evaluación y Planificación del Fitness, en este caso en nuestra tercera clase práctica, que tiene por nombre la guía correspondiente a esta tercera clase, Evaluaciones en Reposo. Recordemos primeramente que las clases anteriores trabajamos en base a la guía 1, que correspondía a la autoadministración de cuestionarios y encuestas con el fin de determinar el riesgo cardiovascular de una persona. En esta clase, tal como dice el nombre de su guía, que tiene por nombre Evaluaciones en Reposo, nos vamos a enfocar especialmente en evaluaciones antropométricas básicas, ¿ya? Entonces, si nosotros pasamos ya a ver nuestra presentación correspondiente al día de hoy, que es esta guía, ¿cierto? Vamos a ir revisando cuáles son estas evaluaciones antropométricas básicas que vamos a realizar en nuestros pacientes inmediatamente después de administradas las encuestas y los cuestionarios de riesgo cardiovascular. Entonces, para comenzar, recordemos que todo esto que vamos a empezar a revisar ya lo hemos tratado en las clases teóricas, por tanto va a ser un repaso y a la vez les voy a ir mostrando algunos videos sobre cómo ir aplicando estas evaluaciones antropométricas básicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene esta clase? Primero, aplicar diversos instrumentos evaluativos en reposo, clasificando a usuarios y clientes en función de sus condiciones. Y como segundo objetivo, determinar factores de riesgo de síndrome metabólico. Recordemos que estas clases, como son en modalidad remota, ¿cierto? A distancia, no hacemos la aplicación como tal, sino que vamos a ver más los aspectos teóricos sobre los objetivos que debiésemos tratar en esta clase. Entonces, a modo de introducción, hay que considerar que el 40,1% de la población chilena sobre los 20 años presentan síndrome metabólico. Entonces, lo que ustedes se deben estar preguntando en este momento es, ¿qué es el síndrome metabólico? Este síndrome metabólico es un conjunto de varias enfermedades o factores de riesgo en un mismo individuo, aumentando el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus, según lo que consigna en su definición la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, este síndrome metabólico, como nos dice acá, es este conjunto, ¿cierto?, de variadas enfermedades y que tienen un alto riesgo finalmente de que la persona padezca una enfermedad cardiometabólica. ¿Cuáles son estos factores de riesgo para llegar a desarrollar el síndrome metabólico? Tenemos por un lado la circunferencia de cintura, que se refleja en la acumulación excesiva de grasa. Tenemos los triglicéridos, ¿cierto? Que cuando nosotros tenemos valores elevados de triglicéridos en sangre, es un factor de riesgo para que una persona pueda presentar este síndrome metabólico. También cuando una persona tiene sus concentraciones de colesterol HDL bajos, también es un riesgo para desarrollar este síndrome metabólico. También cuando una persona tiene una presión arterial alta, también es un riesgo, ¿cierto? Un factor de riesgo para el síndrome metabólico. Y también podríamos considerar los valores o las concentraciones elevadas de glicemia en estado basal, ¿ya? Entonces, en base a todos estos factores de riesgo, es que nosotros vamos a ir desarrollando estos tres talleres que vienen a continuación. Entonces, en el caso de hoy, nos vamos a enfocar en la circunferencia de cintura y qué otros parámetros antropométricos básicos podemos utilizar para determinar el riesgo cardiovascular en las personas. Entonces, según criterios diagnósticos, nosotros podemos determinar cuándo una persona presenta síndrome metabólico. ¿Qué nos dice acá? Según la ATP3, ¿cierto?, del año 2005, nos dice que el requisito para determinar que una persona tiene síndrome metabólico es que presente 3 de los 5 factores de riesgo que se ven a continuación. Y en el caso de la IDF, nos dice que cuando hay presencia de obesidad central, dada por la circunferencia de cintura,
según pertenencia étnica, más de 2 de los 4 factores de riesgo restantes. Entonces, lo que primero tenemos acá es que cuando una persona, según la IDF, tiene una circunferencia de cintura, en el caso de personas de origen centro o suramericano, que es el nuestro, ¿cierto? Acá en Chile, se considerará como un factor de riesgo cuando esta circunferencia de cintura sea mayor o igual a 90 centímetros en hombres y sea mayor o igual a 80 centímetros en mujeres. Pero en términos generales se considera a nivel mundial un riesgo cardiovascular cuando la circunferencia de cintura en hombres es mayor a 102 y en mujeres es mayor a 88 centímetros. En el caso de los triglicéridos, cuando estos tienen una concentración de mayor o igual de 150 miligramos por cada decilitro de sangre, ¿cierto? En el colesterol, cuando los valores de HDL en el caso de los hombres son menores a 40 miligramos por decilitro de sangre, y en el caso de las mujeres cuando es menor a 50 miligramos por decilitro de sangre. En el caso de la presión arterial, cuando es mayor o igual a 130 en la presión arterial sistólica, o cuando es mayor o igual a 85 en la presión arterial diastólica. O cuando la persona ya está en un tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial. Y en el caso de la glicemia, cuando sus concentraciones son mayor a 100 miligramos por cada decilitro de sangre, ¿cierto? O sea, cuando ya un sujeto también está diagnosticado como diabético tipo 2. Entonces, como les comentaba recién, ¿en qué nos vamos a enfocar en esta clase de hoy? En los parámetros antropométricos, específicamente en la circunferencia de cintura y otros parámetros que podemos evaluar. Entonces, ¿cuáles son estos otros parámetros adicionales que podemos evaluar? Entre ellos tenemos primero la estatura, o también llamada la talla, y la estatura debe medirse en un estadiómetro, que es normalmente una regla vertical montada en la pared con una cabeza horizontal ancha, ya que es el instrumento más tradicional que se ocupa. ¿Y cuál es el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para medir esta estatura o esta talla? Primero, necesitamos que el sujeto se descalce, o sea que se quite los zapatos. Segundo, que el sujeto se ponga de pie lo más recto posible, con los talones juntos cerca de la pared o del instrumento que vayamos a utilizar, porque no todos los estadiómetros van a estar pegados a una pared, sino que vamos a encontrar otros que tienen una base fija sobre la cual nosotros vamos a posicionar a nuestro paciente y vamos a medir su talla. Tercero, el sujeto va a realizar una inspiración profunda, debe retener el aire unos segundos y permanecer con la cabeza recta mirando hacia adelante en el plano de Frankfurt. Y como cuarto, la estatura del sujeto idealmente nosotros la vamos a medir en centímetros, pero también la podemos medir en metros. Entonces, para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos un video explicativo en el cual nos comenta Francis Holloway sobre cómo aplicar este procedimiento. Estatura contra la pared. Este es un tallímetro de pared, un poquitito más acá. Eso es. Bien, los talones, glúteos, espina dorsal y nuca contra la pared. La cabeza en el plano de Frankfurt, la línea. Trajeón orbital tiene que estar horizontal. ¿Sí? No puede estar poner para arriba. Muchos hacen esto, suben la cabeza para tratar de medir más y eso es peor porque bajan el vértex. Entonces ahí tiene que estar la posición. Le pedimos que inspire y mantenga la inspiración para estirar un poquito las vértebras y bajamos la escuadra hasta el vértex, arriba del cráneo. Perfecto. ¿Listo? Retírate. Aquí tenemos la lectura, 1,70,2 metros. Hay que medir hasta la última, hasta la resolución más fina que dé el instrumento de medición, en este caso milímetros. La próxima medida. Ya, entonces ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, el protocolo en el cual tenemos que hacer esta medición de la estatura de la persona
y como les mencionaba se puede medir en centímetros o puede ser también medida en metros. Como segundo parámetro antropométrico básico tenemos el peso corporal, ¿cierto? O idealmente llamada la masa corporal, que es la mejor forma de medir la masa corporal, y para esto vamos a utilizar una báscula médica calibrada de tipo romana, ¿cierto? Con la cual nosotros tenemos que hacer un contrapeso con estas pesas móviles. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para la masa corporal? Primero, el sujeto debe llevar ropa estandarizada, se quitará los zapatos y la precisión es mayor si la ropa es la mínima posible, ¿cierto? Obviamente, si nuestro cliente, nuestro paciente, no se siente cómoda retirándose ropa, simplemente vamos a tener que respetar esto y tratar de que la próxima vez que volvamos a tomar el peso corporal, ojalá sea con la misma tipo de ropa que se evaluó la primera vez. Y como segundo, el sujeto se sube a la báscula y se registra el peso cuando la romana se ha estabilizado. En este caso, el peso nosotros siempre lo vamos a registrar en kilogramos. Entonces, para esto, ¿cierto? Para el cómo lo hago, vamos a ver este video que prepararon en la Universidad de Valparaíso. Lo primero de realizar la técnica es realizar higiene de manos. Luego es necesario calibrar la pesa. La pesa está calibrada cuando estando en 0 kilos y 0 gramos, el puntero está en el centro. Una vez calibrada la pesa, coloque un papel o toalla desechable sobre el área que pesará la persona. Luego solicita al paciente que se suba a la pesa sin apoyarse en ninguna parte. Luego, primero mueva la perilla que indica kilos. Y luego la que indica gramos, hasta que no haya oscilación del puntero nivel respecto al puntero final. Lea el peso exacto, ayude a la persona a bajar de la pesa. Realice nuevamente higiene de manos y realice registro. Ya, entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros tenemos que tratar de realizar en esta báscula es que el puntero quede justo en el centro del espacio donde éste se mueve. Por tanto, una forma buena, ¿cierto? Una buena práctica con el fin de que la persona no vea que nosotros titubeamos al momento de buscar el contrapeso, es preguntarle cuánto fue lo que pesó la última vez. Entonces, en base a ese peso, nosotros vamos a mover estos contrapesos con el fin de llegar al peso actual de la persona de una forma mucho más rápida y evitar que la persona note cierta inseguridad al momento de buscar el peso. El tercer parámetro antropométrico corresponde a la circunferencia de cintura y recordemos que, como mirábamos al inicio de la presentación, la circunferencia de cintura nos permite determinar riesgo cardiovascular de la persona. Por tanto, para medir esta circunferencia de cintura, nos vamos a basar bajo el estándar de la ISAC, que es la International Society for the Advancement of Kinanthropometry, y el cual nos genera el siguiente protocolo. Primero, se le pide al sujeto que cruce los brazos sobre el tórax, ¿cierto? Que eleve sus brazos con el fin de dejar la zona de la cintura despejada. Segundo, la medición se va a hacer en el punto más estrecho entre la décima costilla y la cresta ilíaca, ¿cierto? O sea, la zona más estrecha del abdomen. Y tercero, se le pide al sujeto que baje los brazos y se mida al final de la expiración, ¿cierto? Nosotros ahí al costado izquierdo tenemos una imagen donde sería la zona en que se mide esta circunferencia de cintura. Y en el lado derecho tenemos otro video del maestro
Francis Holloway, quien nos va a mostrar nuevamente ahora cómo se mide esta circunferencia de cintura. Seguidamente hacemos lo mismo, pero en la parte mínima de la cintura. Cuando nosotros vemos la parte mínima de la cintura, colocamos la cinta, enlazamos, estiramos y cruzamos las manos y hacemos la medición 69,8. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la medición, que es una medición bastante simple, ya que en muchas personas es fácil de poder apreciar. Ahora, si la persona no permite a simple vista determinar cuál es la zona de menor perímetro en el abdomen, ¿cierto? En el tronco, tenemos que palpar la última costilla. Hacemos una marcación, tenemos que palpar el punto más alto de la cresta ilíaca, tenemos que medir la distancia entre ambos puntos y el punto medio entre ambos será la zona donde nosotros vamos a medir el perímetro o la circunferencia de cintura. ¿Ya? Pero la forma ideal es medir la zona de menor perímetro del tronco, en este caso localizado en la cintura. Como les mencionaba, esta medición tiene una interpretación la cual nos va a determinar si es que la persona presenta o no riesgo cardiovascular. Por tanto, en el caso de los hombres no debiese ser mayor a 102 centímetros y en el caso de las mujeres no debiese ser mayor a 88 centímetros. Por tanto, si en el caso de un hombre es mayor a 102 centímetros, se considera que presenta obesidad de tipo abdominal y tiene un alto riesgo cardiovascular. Y en el caso de las mujeres, si es mayor a 88, se considera que tiene obesidad abdominal y que tiene también un alto riesgo cardiovascular. El cuarto parámetro antropométrico corresponde a la circunferencia de cadera. Y esta circunferencia de cadera corresponde al perímetro máximo de la cadera a nivel de los glúteos. Y para esto nosotros vamos a utilizar el trocánter mayor de cada lado para generar esta medición. Entonces, para que lo podamos visualizar, lo vamos a proyectar a través de este siguiente video también de Francis Holloway. Bien, y para caderas, pies juntos, brazos cruzados. Y lo que vamos a hacer es colocar la cinta. Estas cintas metálicas permiten, ¿sí? Se sostienen solas, así no tengo que entrar en contacto con el sujeto. Y lo que tengo que hacer acá es colocar la cinta sobre los trocánteres o donde está la máxima protuberancia del glúteo del sujeto. Colocamos aquí, cambiamos de mano y le damos lectura. 95,4. Esta medida es muy representativa de hacer muchas sentadillas, ¿sí o no? Ya, por tanto, ¿cierto? Ahí mostraba que la cinta debe tocar ambos trocánter y a través de esta forma podemos finalmente obtener esta circunferencia de cadera. Ahora, ¿para qué nosotros necesitamos estas mediciones? Para determinar principalmente el riesgo cardiovascular de la persona. Una de esas mediciones o interpretaciones que vamos a hacer es el índice cintura-cadera. Este índice cintura-cadera nos dice que para poder calcularlo debemos dividir el perímetro de la cintura en el perímetro de la cadera. Y como les comentaba, ambas mediciones deben ser en centímetros. Entonces, si nosotros dividimos el perímetro de la cintura en el perímetro de la cadera, la interpretación debiese ser: en el caso de los hombres, se considera un índice cintura-cadera normal cuando su resultado está entre 0,78 y 0,94. Si el resultado es mayor a 0,94 en hombres, se considera que la persona tiene un alto riesgo cardiovascular y que presenta obesidad abdominovisceral. En el caso de las mujeres, el resultado normal es entre 0,71 y 0,85 y si el resultado nos da mayor a 0,85, se considera que esta mujer
tiene también alto riesgo cardiovascular y que presenta obesidad abdomino-visceral. Que también podemos calcular el índice de masa corporal, el cual nosotros lo obtenemos dividiendo el peso de la persona en la estatura elevada al cuadrado. Y el resultado que nosotros obtengamos lo tenemos que interpretar según la tablita que está abajo, ¿cierto? Según esa imagen, que nos dice que una persona se le considera que tiene un peso normal cuando su índice de masa corporal se encuentra entre 18,5 y 24,9 kilogramos partido en metro cuadrado. Se considera que una persona tiene sobrepeso cuando su IMC está entre 25 y 29,9 kilogramos partido en metro cuadrado. Se considera que una persona presenta obesidad moderada cuando su resultado nos da entre 30 a 34,9 kilogramos partido en metro cuadrado. Ya se considera una obesidad severa cuando una persona tiene un resultado que va entre los 35 y los 39,9 kilogramos partido en metro cuadrado. Y en el caso de las personas que obtengan un resultado mayor a 40 kilogramos partido en metro cuadrado, se les considera que presentan ya una obesidad mórbida y que ahí es cuando tenemos el mayor riesgo cardiovascular. Consideremos que una persona ya desde sobrepeso se le considera que tiene un elevado riesgo cardiovascular, pero a medida que va aumentando su IMC es mayor su riesgo cardiovascular. Por último, considerar que todas estas mediciones, todas estas evaluaciones de las que les he conversado en estos minutos, las vamos a llevar a la práctica ya cuando retomemos las clases presenciales. Pero por mientras, sigamos con esta metodología, esta modalidad de clases remotas. Lo tendremos que seguir haciendo tal como se los acabo de explicar, ¿cierto? Con estas clases que son grabadas. Y la idea es que cuando ya tengamos nuestra próxima clase, el próximo jueves, ya puedan llegar con aquellas dudas que les surgieron con la explicación de los parámetros que les acabo de conversar. Por tanto, nos vemos ahí en la próxima clase. Les deseo a todos que estén muy bien. Manténganse en sus casas, ¿cierto? Con el fin de prevenir que se siga propagando este coronavirus. Por tanto, si se cuidan ustedes, cuidan también a sus familias. ¿Ya? Que estén muy bien y nos vemos pronto. Adiós.